Daniel Arenas es uno de esos nombres que, con el paso de los años, se volvió imposible de ignorar dentro del mundo del entretenimiento latino. Nacido en Bucaramanga, Colombia, Daniel no comenzó como la típica figura televisiva que busca reflectores desde temprano. Al contrario, durante años mantuvo una imagen enfocada, reservada y con una vida personal cuidadosamente protegida, algo que hoy, en una época de sobreexposición, resulta casi raro. Su camino hacia la fama fue progresivo. Primero, se abrió paso en el mundo del modelaje y los proyectos audiovisuales, pero fue la televisión, y especialmente la ficción dramática, la que terminó convirtiéndolo en un rostro familiar para millones de hogares. Su presencia en pantalla se caracterizó por algo muy concreto, una mezcla de carisma sereno, disciplina y una energía de protagonista clásico, de esos que pueden ser románticos sin caer en exageraciones. Con el tiempo, Daniel no solo acumuló personajes y producciones, sino que fue construyendo algo más difícil: credibilidad. En cada aparición, en cada entrevista y en cada cobertura mediática, se repetía el mismo patrón: un hombre que hablaba de trabajo, de esfuerzo, de valores, pero que cuando el tema se acercaba a su vida privada, sabía cerrar la puerta con elegancia. Y esa actitud, precisamente, alimentó durante años una curiosidad inevitable. ¿Quién es realmente Daniel Arenas cuando se apaga la cámara? ¿A quién le dedica sus victorias cuando nadie lo ve? ¿Y por qué, después de tanto tiempo siendo un galán público, su vida sentimental parecía un tema rodeado de silencio? Porque mientras muchos artistas convierten sus relaciones en titulares diarios, Daniel hizo lo contrario. Y esa decisión, tan coherente como misteriosa, fue dejando pistas pequeñas, señales sutiles, detalles que en su momento pasaron desapercibidos y que hoy empiezan a tener sentido. Se le vio en eventos, premiaciones y ambientes profesionales, siempre acompañado por colegas, amistades del medio y figuras conocidas, pero nunca con una confirmación contundente, nunca con una declaración que cerrara las dudas. Los medios lo mencionaban, las redes especulaban, pero él se mantenía firme, enfocado en el trabajo, evitando alimentar el ruido. Sin embargo, lo que hoy nos tiene aquí no es solo un resumen de su vida profesional. Es el peso de una frase que lo cambia todo: nos casamos. Dos palabras que, en boca de alguien como Daniel Arenas, no suenan como una broma. Suenan como un anuncio calculado, como un paso irreversible, como una confesión que quizá llevaba años esperando el momento correcto para salir. Y aquí viene la gran pregunta que marca el inicio de este video. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hablar a los 46 años, después de tanto tiempo de perfil reservado? ¿Y quién es esa compañera de vida que, según se dice, por fin deja de ser un misterio? Vamos a seguir el rastro de su ascenso, ese instante exacto en que Daniel dejó de ser una promesa y se convirtió en un nombre dominante dentro de la televisión, mientras su vida privada parecía esconder una historia mucho más profunda de lo que cualquiera imaginaba. El ascenso de Daniel Arenas no fue un golpe de suerte repentino, fue una construcción cuidadosa, paso a paso, y sobre todo, en el momento exacto en que la televisión buscaba un nuevo perfil masculino. Alguien con presencia fuerte, pero con una sensibilidad que conectara con el público. Y Daniel, sin hacer demasiado ruido, terminó siendo esa respuesta. Durante los años en que la industria de las telenovelas y series en habla hispana competía por mantener audiencias masivas, él comenzó a destacarse por una cualidad que muchos productores valoran más que la belleza: la consistencia. Daniel no aparecía para probar suerte, aparecía para quedarse. Su nombre empezó a sonar con fuerza en proyectos donde el drama sentimental y la intensidad emocional eran claves. Poco a poco, su rostro fue convirtiéndose en parte del día a día de muchas familias, en México, Colombia y otros países donde sus producciones cruzaban fronteras. Las apariciones en televisión no solo eran oportunidades laborales, eran escalones que lo llevaban directo al reconocimiento continental. Y entonces, llegó esa etapa inevitable: entrevistas, alfombras,
giras promocionales, encuentros con el público, eventos mediáticos. En ese punto, muchos artistas se transforman en una versión más expuesta de sí mismos. Pero Daniel tomó otro camino. Seguía creciendo, pero sin vender su intimidad. Mientras la audiencia lo veía consolidarse como protagonista, surgía otro fenómeno paralelo. El interés por su vida personal se volvía cada vez más fuerte. Las preguntas se repetían, sobre todo en medios de espectáculo. ¿Tiene pareja? ¿Está casado? ¿Por qué nunca confirma nada? ¿Es una decisión personal o una estrategia profesional? Y en ese silencio constante, Daniel construyó algo que no todos consiguen. Una imagen de hombre serio, casi blindado, que protege lo que ama. En entrevistas públicas, en distintos momentos, él dejó entrever su forma de pensar. Hablaba de valores, de familia, de respeto. No era el típico discurso vacío. Se notaba que venía de una educación marcada por el esfuerzo, con raíces colombianas profundas y una visión tradicional del compromiso. Pero aquí viene un punto clave. Su carrera avanzaba, y su vida emocional también, aunque de manera invisible para el público. Porque incluso cuando no se confirma nada, hay señales. Fotografías indirectas, declaraciones cuidadosas, palabras que parecen inocentes, pero que cambian de peso cuando el tiempo pasa. Muchos fans recuerdan entrevistas donde Daniel hablaba de una persona especial, de una etapa de crecimiento, de alguien que lo acompaña, aunque sin nombres, sin titulares, sin escándalos. Y eso es importante. Daniel nunca fue sinónimo de polémica. Fue sinónimo de disciplina. Y en la industria del espectáculo, esa diferencia vale oro. A medida que su carrera maduraba, también lo hacía su postura frente al amor. En un medio donde las relaciones se rompen frente a cámaras y se reconstruyen frente a micrófonos, él parecía vivirlo de otra forma. Lo suyo era interno, protegido, casi sagrado. Y es precisamente por eso que esta historia impacta tanto ahora. Porque cuando un hombre así, que ha evitado hablar durante años, finalmente abre la boca, no lo hace por impulso, lo hace por decisión. Y en este punto, mientras su trayectoria estaba más sólida que nunca, surge el tema que muchos habían esperado. No solo una relación, sino un paso definitivo. La palabra compañera de vida no se usa a la ligera. Y nos casamos no se pronuncia sin consecuencias. Vamos a entiertelar en el lado que más curiosidad ha generado. Su familia, su idea del compromiso, su vida sentimental real. Y esas pistas del pasado que hoy cobran sentido. Para entender por qué hoy causa tanto impacto la frase «nos casamos», hay que mirar algo más profundo que la fama. La esencia personal de Daniel Arenas. Porque hay artistas que parecen vivir para el escenario. Y otros que usan el escenario como trabajo, pero reservan el corazón para la vida real. Daniel pertenece claramente al segundo grupo. Desde sus raíces en Colombia, Daniel siempre mostró una conexión fuerte con los valores familiares. No es solo un detalle biográfico. Es una base que se nota en su forma de hablar, de actuar y de manejar la exposición pública. En entrevistas de distintos años, su discurso se repetía con coherencia. Respeto, estabilidad, intimidad, discreción. Y eso, en un medio donde lo normal es lo contrario, terminó llamando aún más la atención, porque el misterio no se crea solo por esconder. Se crea cuando las personas sienten que hay una historia auténtica detrás. Y durante años, el público vio cómo Daniel evitaba cuidadosamente confirmar relaciones de manera directa. Sin embargo, en el mundo del entretenimiento, el silencio también comunica. Y en su caso, el mensaje parecía claro. Si existe alguien importante, no serás un tema para titulares fáciles. En más de una ocasión, los medios de espectáculos intentaron empujar la conversación hacia lo sentimental. Rumores, fotografías, preguntas insistentes. Pero Daniel mantuvo el mismo estilo. Sonreía, desviaba el tema, hablaba de trabajo o respondía con una frase breve que no alimentara el fuego. Sin embargo,
A lo largo del tiempo empezaron a surgir señales más marcadas. Cambios en su tono al hablar de su vida fuera de cámaras, referencias a calma y plenitud, una imagen emocionalmente más estable, y un Daniel cada vez más centrado en lo esencial. Y aquí viene un punto muy importante. Cuando un artista madura, su prioridad deja de ser gustarle a todos, y se vuelve proteger lo que realmente importa. En su caso, la idea de pareja no parecía ser un accesorio, parecía ser un proyecto serio. Algo que se construye fuera del ruido mediático. Porque hablar de compañera de vida no es hablar de una aventura, ni de un romance pasajero. Es hablar de alguien que estuvo ahí en momentos clave, incluso cuando nadie lo veía. En paralelo, su carrera seguía creciendo. Y con esa consolidación, también venía la presión. El público no solo quería verlo triunfar, quería verlo completo. Querían saber si el galán tenía un amor real, si existía alguien detrás del personaje. Pero Daniel se mantuvo firme, hasta ahora. Y aquí es donde la historia se vuelve emocionalmente poderosa. Porque no estamos hablando de un famoso revelando un romance para subir tendencia. Estamos hablando de alguien que después de años de silencio, deja caer una frase que lo cambia todo. Nos casamos. En un mundo donde la palabra boda se usa como espectáculo, esta frase en su caso suena diferente. Suena a cierre de ciclo, a confirmación tardía, a decisión madura. Y entonces surge la pregunta inevitable, la que muchos espectadores se hacen en este momento. ¿Quién es ella? ¿Es alguien del medio artístico? ¿Es una persona completamente ajena al espectáculo? ¿Es una historia que se mantuvo protegida por años? Lo que sí parece claro es esto. Si Daniel decide hablar, es porque algo cambió. Puede ser el momento emocional, puede ser la etapa de vida, puede ser una promesa personal, o puede ser que, por fin, el amor alcanzó un punto donde ya no se puede esconder. Y lo más interesante es que los indicios que antes parecían pequeños, ahora se convierten en piezas, declaraciones pasadas, momentos de evasión, la forma en que protegía su vida privada. Todo cobra sentido cuando se mira desde esta nueva perspectiva. La confirmación, la explicación, el porqué de este anuncio. Y el momento exacto en que Daniel Arenas, a sus 46 años, decide romper su propio silencio. Y aquí llegamos al punto donde la historia cambia de tono. Porque durante años, Daniel Arenas fue un ejemplo de discreción en una industria que se alimenta de exposición. Su vida sentimental era, para el público, un misterio incompleto. No había escándalos, no había confirmaciones, no había fotos oficiales que lo dijeran todo. Solo rumores, preguntas y ese silencio elegante que él mantuvo como una regla personal. Por eso cuando aparece la frase «nos casamos», el impacto no es normal. Es enorme. No se trata solo de una noticia romántica, sino de un quiebre. Es como si Daniel, de repente, bajara una barrera que había mantenido cerrada durante años. Y cuando una figura así abre esa puerta, el público entiende que lo que viene no es superficial. Lo que viene es importante, porque el matrimonio no es un detalle de farándula. Es una declaración de vida, y en un hombre como Daniel significa compromiso total, emocional, familiar, espiritual, social. En este punto, muchos medios y comunidades de fans comenzaron a reaccionar de inmediato. La conversación se disparó, los comentarios aumentaron, las preguntas volvieron con más fuerza, pero ahora con otro nivel de urgencia. Porque una cosa es especular, y otra muy distinta es escuchar, por fin, una confirmación directa. Y aquí está el giro más fuerte. Cuando alguien decide decir, «nos casamos», ya no habla de posibilidades. Habla de un hecho. Habla de un momento que se acerca. Habla de un futuro ya escrito en su cabeza. Y entonces, la atención se concentra en un solo punto, su compañera de vida. En el lenguaje mediático, esa frase pesa muchísimo. No es mi novia. No es mi relación. No es alguien especial. Es compañera de vida. Una forma de hablar que sugiere permanencia. Camino recorrido.
una historia sólida detrás. Eso implica años, implica pruebas, implica momentos duros que fortalecieron algo real. Y es aquí donde el video alcanza su clímax. Porque el espectador siente que está frente a un momento histórico en la narrativa pública de Daniel Arenas, algo que nunca antes había permitido. Muchos recuerdan que, durante años, Daniel evitó hablar de su intimidad no por miedo, sino por una visión muy clara: proteger lo que ama. Y eso hace que, hoy, el anuncio se sienta como una victoria emocional, como si dijera: ya es el momento, ya no voy a esconder lo importante. Pero también hay otra lectura, más profunda. En el entretenimiento, un silencio tan largo no existe sin razón. Un artista puede callar porque protege, pero también puede callar porque sufrió, porque tuvo experiencias que lo hicieron desconfiar, porque aprendió que el amor, en cámara, puede romperse más fácil. Y ese es el detalle que ahora se vuelve poderoso. Cuando Daniel confirma, no solo confirma un matrimonio, confirma que su historia sentimental resistió al tiempo, a la presión y a la exposición. Y atención a esto. En muchos casos, los grandes anuncios llegan después de un periodo clave. Un cambio personal, una etapa emocional distinta, un cierre de ciclo profesional o una sensación de plenitud que empuja a la persona a hablar. Daniel hoy tiene 46 años. Ya no está en la fase de demostrar, está en la fase de elegir, y elige casarse. El público entonces se queda con la emoción en la garganta, porque entiende que esta historia no va de un actor con pareja. Va de un hombre que decidió apostar por el amor de verdad, sin espectáculo barato, pero con la fuerza de una confesión inevitable. Y justo en el momento más alto, queda la gran pregunta flotando. ¿Qué detalles revelará Daniel? ¿Habrá fecha? ¿Lugar? ¿Será algo íntimo o mediático? ¿Y por qué su compañera de vida permaneció fuera del foco durante tanto tiempo? No te vayas, porque el capítulo final no será un cierre frío. Será una síntesis emocional del camino, de las señales, y de lo que este anuncio realmente significa para su vida y para sus seguidores. Después de tantos años de silencio, de cautela y de distancia con los titulares sentimentales, la frase "nos casamos" se convierte en mucho más que una noticia de espectáculo. Se convierte en una especie de mensaje final hacia el público. Daniel Arenas no necesitó mostrarlo todo para vivirlo. Pero hoy, por fin, decidió contarlo. Y ese detalle cambia completamente el significado de la historia. Porque el público no está reaccionando solo por curiosidad. Está reaccionando porque entiende algo humano. Cuando alguien protege su intimidad durante años y de repente la confirma, es porque esa relación no es frágil. Es porque esa relación ya sobrevivió al mundo. Daniel Arenas construyó una carrera sólida, con estabilidad y respeto. En la televisión logró posicionarse como un protagonista querido, constante y creíble. Pero lo que muchos admiraban, incluso sin decirlo, era su coherencia. Siempre parecía ser el mismo hombre frente y fuera de cámaras. Sin exageraciones, sin escándalos fabricados, sin vender su vida para mantenerse vigente. Y en un medio donde muchos gritan para no desaparecer, Daniel logró algo raro: permanecer siendo silencioso. Por eso cuando ahora habla, su voz pesa más. El anuncio también marca una idea clave: la madurez sentimental. A los 46 años, Daniel no está buscando validación en redes, ni una ola de titulares momentáneos. Está confirmando un proyecto de vida. Y eso conecta con una audiencia enorme que ya no busca solo romance idealizado, sino historias reales, decisiones firmes y emociones que se sienten auténticas. Si uno mira su historia desde el principio, hay un patrón claro: trabajo constante, exposición medida, vida privada protegida, y una evolución personal hacia la calma. Y ahora, esa calma tiene nombre: una compañera de vida. Quizá durante años él evitó hablar por respeto a su pareja, quizá por protegerla del ruido, quizá porque sabía que, en el espectáculo, el amor muchas veces se convierte en carnada mediática. Pero ahora,
Lo que vemos es el resultado de algo que se construyó fuera del foco y que por fin se siente lo suficientemente fuerte para no romperse con una palabra. Y lo más poderoso de todo es esto: Daniel no anuncia. Daniel confiesa, como si esa frase hubiera estado guardada por demasiado tiempo. Como si hoy fuera el día correcto, el lugar correcto, la etapa correcta, y por eso este tema se volvió tan grande. No porque sea una boda más, sino porque es la boda de alguien que nunca quiso vivir del ruido. Y al final, esto deja una sensación clara en el espectador. A veces, el amor más real no es el que se presume, sino el que se protege. Y ahora, finalmente, Daniel Arenas decide compartir una parte de su verdad. No como escándalo, no como novela, sino como noticia humana, como un giro de vida que llega cuando la persona está lista. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.